Todavía no he conocido a un solo maestro que no quiera ser bueno o excelente. Antes de llegar a la educación Hoy tenemos a uno de ellos, me empeciné. uno de los buenos, uno de los que cada día trabaja para ser mejor, Fueron varias cosas que me enamoraron de la educación. para que la educación dominicana sea mejor. Te invito a que te quedes conmigo en este canal para que juntos hablemos de educación. ¿A qué se dedica Silvio Cosme? Bueno, yo me dedico a muchas cosas, pero lo más interesante que ha llegado a mi vida ha sido la educación. Desde que llegué a educación le he dedicado mi mayor parte de la vida, o sea, le he dedicado la mayor parte de mí y me agrada muchísimo trabajar en educación. Antes de estar en educación, ¿cuáles otras ocupaciones, cuáles otras pasiones tenía Silvio? Antes de llegar a educación tenía otro trabajo, como era conductor de autobús en el Expreso Quinto Patio. Ahí manejaba, ahí me pagué la universidad, me pagué también la habilitación docente, que por cierto, llegué a educación por la habilitación docente. Me acuerdo en el momento de la práctica docente, cuando estuve, la oportunidad de la práctica docente, me mencionaron, mire, usted tiene que ir a un colegio a hacer esta práctica docente, y en ese momento yo pensé que lo ideal era hacer la práctica docente en un centro educativo público, porque entendía que tenía mucha más coherencia, aportar un poquito a la sociedad desde la educación, como eso es el fin que nosotros tenemos. Y en ese momento me empeciné, y como yo soy de La Vega, soy vegano, traté de hacer mi práctica docente en el Liceo Don Pepe Álvarez, o sea, el famoso Liceo Don Pepe Álvarez, que todos los veganos nosotros lo conocemos. Y cuando yo llego, me doy cuenta que me recibieron bien, pero yo pregunté por el director y me dijeron, el director no lo puede recibir. Y en ese momento yo dije, ¿y por qué el director no me puede recibir si yo quiero hacer una práctica docente? Usted tiene que hablar con el coordinador. Entonces hablo con el coordinador. Entonces en ese momento el coordinador era Winston, un gran amigo también que lo aprecio muchísimo. Siempre está a la disposición y me ayuda muchísimo con cualquier cosa que lo necesite. Sin embargo, hablé con Winston y me dijo que sí podía hablar con el director para poder charlar sobre la práctica docente, pero que con él la situación estaba resuelta, que solamente le mostrara el horario y mi disponibilidad. Sin embargo, el director me abrió las puertas y tuvimos una conversación. En ese momento, cuando el director me menciona que el liceo es un proyecto del liceo modalidad en arte, ahí me puse muy feliz porque soy de la Facultad de Arte y como soy un artista, no podía negar la emoción que sentí. O sea, que me estabas troleando prácticamente cuando me decía, bueno, de educación y que trabajé en manejando autobús, conduciendo autobús. ¿Qué estudió Silvio? ¿Qué le apasiona a Silvio desde temprano? ¿Con qué ha soñado siempre? A mí me apasiona el cine. Me apasiona el cine, la fotografía. Sin embargo, me licencié en publicidad. Soy licenciado en publicidad. Y cuando hice la licenciatura, en ese momento quise formarme en cine y hice mi especialidad en cine. Y a raíz de formarme en licenciatura, o sea, la licenciatura en publicidad, luego cine, conseguí una oportunidad para hacer la habilitación docente. Como le mencioné anteriormente, ahí fue que yo tuve el acercamiento a educación, cuando tuve la habilitación docente. Y el cine, la publicidad, educación, eso fue como muchas cosas que no estaba entendiendo lo que pasaba, pero es un proyecto educativo. O sea, todo eso junto es un proyecto educativo que encuentro precisamente en el Liceo Don Pepe Álvarez, donde actualmente todavía trabajo. Y me sorprendí muchísimo porque el Liceo Don Pepe Álvarez tenía la oportunidad de a los jóvenes inducirlos con esas clases artísticas, cinematografía, multimedia, teatro, artes visuales, y yo me sentí en mis aguas. ¿Qué te enamoró de la educación? De la educación me enamoró, bueno, fueron varias cosas que me enamoraron de la educación. En primer lugar,
el currículum. Cuando estaba haciendo la habilitación, o sea, toda mi experiencia en educación fue adquirida en la habilitación. Yo no conocía nada de educación antes de la habilitación docente. Le mencioné que soy licenciado en publicidad y desconocía todo de educación. Entonces me enamoré de la educación en la habilitación. Entendí que el currículum, o sea, cuando di la materia de currículum, nosotros podemos programar la clase de un tema particular. Y ahí comencé a enamorarme porque si yo soy el profesor, yo puedo mostrarle una clase particular a un estudiante. Y ahí fue que comencé a conectar. Cuando fuiste a esa práctica docente, ¿duraste mucho tiempo para ir a trabajar, a educación? ¿Viste algo allí que era interesante? ¿Entraste de una vez? ¿Te tomaste? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en ese tiempo? Entre la práctica y dedicarte a educación. Cuando fui a la práctica docente, que fue un momento muy bonito, el coordinador Winston en el centro, en el Liceo Don Pepe Álvarez, participó conmigo, me dio todo el apoyo, me preguntó con antelación qué yo necesitaba, se puso la orden a la disposición de todos los materiales que yo necesitaba. Entonces, esa cercanía me hizo sentir involucrado, o sea, me hizo sentir como comprometido y yo no podía quedarle mal. Entonces, yo me sentí muy bien, sentí que ese era mi espacio y pensé que en algún momento podía trabajar ahí. ¿Cuándo llegas a la educación? ¿Cuándo llegas al sistema educativo? Esa historia es muy bonita y me emociona mucho conversarla con usted. ¿Por qué? Porque hablamos un momento de que yo pedí hablar con el director. O sea, yo quería hablar con el director, pero yo no sabía por qué yo quería hablar con el director. Yo simplemente era como una especie de capricho. Yo quería hablar con el director porque sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Entonces, el director, al igual que el coordinador, fue muy amable. Se acercó a mí, me invitó a un diálogo. Entonces le pasé el currículum, licenciatura en publicidad, especialidad en cinematografía, recién casi terminando la habilitación docente porque estaba en la práctica docente y se quedó con mi expediente. Y como el liceo es un proyecto en arte, lo ideal, como soy artista, es quedarme ahí. Bueno, esa era la intención. Y así fue el acercamiento con el director. Se quedó con mi expediente y a los 8 meses más o menos me llaman que hay una oportunidad de entrevista. Y fue uno de los momentos más felices que tuve. ¿Cuál es tu mayor felicidad en educación? Poder ayudar a los jóvenes. No hay mayor felicidad que ayudar a los jóvenes. Sabemos que una de las cosas que te motiva, que te emociona, es ver crecer a tus estudiantes, verlos desarrollarse, verlos, bueno, sabemos que trabajas en otras áreas. Cuando ves un estudiante tuyo que se destaca, te vemos como el que ha recibido un regalo, un premio. Cuéntanos de eso. ¿Cómo es tu experiencia con tus estudiantes y su proceso de crecimiento? Bueno, el propósito, Ramón, esa pregunta es muy interesante. El propósito de nosotros, los docentes, es lograr que un estudiante logre su competencia. Y para mí, cuando veo que un estudiante se empeña, bueno, cuando uno le dedica el tiempo y la preparación de la clase, o sea, preparando el escenario para que la clase se dé de una manera excelente, y el estudiante toma la iniciativa, para mí es una gran satisfacción porque aprendió algo. O sea, en ese momento el estudiante ni siquiera sabía tocar una cámara, con lo básico en fotografía, tocar una cámara. Y cuando tú le enseñas cómo se agarra una cámara de manera adecuada para que pueda tomar varias fotografías, es un momento muy gratificatorio porque tú sientes que algo se quedó en el estudiante y que eso lo va a aplicar en su vida. Y es bastante interesante. ¿Y tienen cámara en el centro educativo que trabajan? Claro, tenemos los equipos adecuados para dar la materia adecuada. O sea, tenemos la cámara, tenemos la computadora, tenemos los recursos suficientes para la clase que se va a aplicar en ese momento. Y como nosotros somos multimedia, cine y fotografía, entonces necesitan tocarlo, o sea, necesitan palparlo. Y es muy gratificante cuando tú ves que un estudiante que no sabía ni siquiera hacer una fotografía, en un momento te entrega una práctica
con los planos correctos, con la velocidad correcta, con el ángulo correcto, es un momento muy, muy grande, porque ya tú dices, ya yo no estoy solo. O sea, yo tengo un compañero de trabajo. Ya en ese momento tú dejas de verlo como un estudiante y tú sientes que ese estudiante en algún momento puede contar con él para la vida laboral. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en tu trabajo en educación? Bueno, son muchas cosas. Hay varias cosas que son difíciles de afrontar. El tema de la disciplina. Hay estudiantes que no entienden el rol, o sea, no entienden su rol, no entienden que son estudiantes, y la disciplina es un poco incómoda porque es como un enfrentamiento. Pero si nosotros lo vemos como un enfrentamiento, es muy probable que logremos algún roce, pero no. Si lo manejamos de manera adecuada, si vemos que podemos encontrar una vía viable, entonces la indisciplina se convierte en una ventaja porque llevamos al estudiante al plano de reconocer que está haciendo lo incorrecto. ¿Cuáles son tus anhelos mayores del sistema educativo dominicano? Bueno, yo no quiero mirarlo como un anhelo, yo quiero mirarlo como una realidad. Si lo veo como un anhelo, simplemente se va a quedar como un sueño y yo no quiero seguir soñando que la educación dominicana puede mejorar. Yo quiero que sea una realidad, o sea, trabajar desde ahora. Y por eso el cambio que hago, o sea, por eso el momento de trabajo actual es para lograr los cambios inmediatamente. Y uno de esos anhelos es que los estudiantes aprendan de verdad. O sea, conozcan, tengan la competencia y ya. Tus estudiantes aprenden, qué hacen, qué producen, cómo se nota el aprendizaje de tus estudiantes. Nosotros tenemos la gala regional, la gala de centro y la gala nacional. En esos eventos se demuestra cuando los estudiantes aprenden su competencia, porque tienen la oportunidad de mostrarle a las demás personas todo lo que ellos hicieron. Y una de esas formas son las fotografías. O sea, dedicamos un tiempo para hacer fotografías y en ese momento tienen la oportunidad de mostrarle a su familia que ellos son capaces de lograr una buena fotografía. Silvio, sabemos que te emociona mucho, has trabajado, te esfuerzas, te das en todo lo que haces. ¿Cuáles son los roles, cuáles son los papeles que tú has asumido en educación? Bueno, el primer rol fue ser docente. La parte de la docencia me ayudó muchísimo a conectar con el sector educativo. El sector educativo es amplio y, como usted menciona, tiene varios roles, entre ellos es la docencia. Y ahí me desempeñé más o menos 6, 7 años. En la actualidad estoy trabajando como coordinador de registro. Es un proceso un poco alejado de los estudiantes, pero más cercano a los docentes, ayudándolo con el proceso de las evaluaciones, las calificaciones y todo lo que tenga que ver con el registro. Hasta ahora tengo solamente esas 2 posiciones. Trabajar con los docentes, ¿qué le aporta a los estudiantes? Bueno, hace un momento mencioné que desde nosotros, o sea, desde la parte docente, es que comienza el engranaje. O sea, si nosotros vamos enfocados, si nosotros vamos con un objetivo claro que es la enseñanza, porque por eso es que nosotros estamos en educación. O sea, nosotros estamos en educación porque nosotros deseamos enseñar. Enseñar es una gran actividad, es un gran compromiso que nosotros tenemos y desde ese punto de la enseñanza nosotros podemos cambiar vida. Y nosotros, o sea, desde mi rol actual, ayudar a esos docentes en algún momento que se enfoquen en su rol de enseñar, porque a veces suele suceder como que se difumina y queremos cambiar el tema de la enseñanza por un tema más o menos calificativo. Nosotros no estamos aquí para calificar a un estudiante y categorizarlo en un espacio, en A, B, C, D, F. No, nosotros estamos para enseñar. Y si en algún momento el estudiante puede aprender algo, ya nosotros estamos cumpliendo con el propósito de la enseñanza. Y el estudiante, conjunto con el docente, pueden lograr ese objetivo.
pero ¿te has quedado solo allí o has tenido espacio para enseñar en otras áreas? Sí, también es una pregunta muy interesante. Eh, Tengo la oportunidad de también ser docente universitario y llevar la docencia más allá del bachiller. O sea, ya ahora estoy en grado. Y, y estoy ahí con los estudiantes. Me gusta muchísimo que los estudiantes vayan con una base. Cuando los estudiantes llegan con una base sólida a la educación superior, tienen una ventaja competitiva por encima de los demás estudiantes que se nota que están un poco más rezagados. Quizás son por asuntos personales o por asuntos individuales, pero hay una gran diferencia cuando tenemos estudiantes que van, por ejemplo, de técnico profesional con estudiantes que son directamente de la modalidad en arte, que son ellos mismos los que dicen, lo que pasa es que yo soy de técnico profesional, lo que pasa es que yo soy de arte, y llevan como una ventaja por encima de los demás estudiantes porque van enfocados en un tema concreto. Como soy profesor de creatividad y mi docencia en el bachiller en la modalidad en arte es de creatividad, también en la universidad soy un docente de creatividad y tengo esa cercanía entre las dos categorías de educación. Ahora vamos a un aspecto muy interesante de la docencia, y es que nos has contado que has trabajado en liceos, pero esto es educación pública. Para ti, las oportunidades docentes en la educación pública, ¿cómo lo sientes? Hemos escuchado mucha gente que se queja, que habla de la calidad, que dice que otras cosas de los docentes. Cuéntame de tu experiencia, que vienes de otro mundo, de otra área. ¿Cómo ha sido la docencia y cómo te has sentido en este sistema público? Yo voy a diferir con usted de lo docente. En realidad todo este engranaje está diseñado para los estudiantes. O sea, nosotros somos parte del trabajo, pero la importancia mayor está en los estudiantes. Los docentes, como yo, como los compañeros que tengo, tienen un rol específico que es la enseñanza. Tienen un rol específico que es guiar a esos estudiantes a que culminen su bachillerato, a que culminen su universidad, a que logren la competencia, a que logren los resultados esperados, a que aprendan algo. O sea, que salgan y puedan decir que tienen alguna competencia o alguna capacidad que lo ayude en su quehacer de trabajo o de la vida. Y por eso creo, Ramón, que la diferencia sería en el rol de docente. Yo no lo quiero poner en un segundo plano, pero la importancia son los estudiantes. A lo que me refiero es a que ver cuál ha sido tu experiencia como docente, si has tenido oportunidades de crecer, si es tan difícil ser docente en República Dominicana, sobre todo en la educación pública, si la formación continua es un problema, si se facilita. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de ser docente, teniendo en cuenta que te gusta hacer que tus estudiantes puedan mejorar cada día? Bueno, mirándolo con este enfoque, la oportunidad docente es muy interesante. Como docente, mirándolo como docente desde esta parte, nosotros nos sentimos un poquito cómodos, nos sentimos un poquito bien, porque estamos haciendo un trabajo que se supone que nos hace sentir feliz. O sea, la docencia es un trabajo, es muy tedioso, en realidad es muy tedioso, pero al final del día nos sentimos felices porque cumplimos con nuestro propósito. Y mirándolo desde el punto de vista de trabajo, es un trabajo cualquiera. Es un trabajo, hay que cumplir con un compromiso horario, hay que cumplir con algunos estándares, hay que cumplir con todas las reglas que tenga el centro, o que tenga el ministerio, o que tenga la universidad. Pero el trabajo docente es un trabajo muy hermoso, es un trabajo muy lindo, un trabajo muy apasionante. Las oportunidades que nosotros tenemos siendo docentes son muy grandes. Lo primero que nosotros tenemos es una plataforma de educación continua que nos ayuda a seguir formándonos. No es que llegué a educación y me voy a quedar rezagado. No. La educación te permite continuar con tu formación a través del Instituto de Formación Continua, que se llama INAFOCAN.
Y ese instituto o esa formación nos permite mejorar en algunos aspectos, como por ejemplo tener una maestría, un diplomado, o etcétera, etcétera. Aparte también que hay otras oportunidades que nosotros tenemos que se pueden añadir al tema de la formación, que podrían ser el seguro médico. Por ahí viene un proceso. Por ahí viene un proceso interesante, que es el de la evaluación docente, la evaluación del desempeño. ¿Cómo te sientes con esto? Yo me siento muy bien con este proceso. En algún momento muy agotado con toda la información que ha salido en todas partes. Y es mucha información, es muy abrumadora. Pero la evaluación docente entiendo que tiene un propósito muy claro y es mejorar la docencia en la República Dominicana. O sea, que se evidencie. Y aparte de que se evidencie la calidad docente que nosotros tenemos, una remuneración por ese servicio que nosotros estamos dando acerca de la educación. Sin embargo, soy un poco receloso también con el proceso de la evaluación docente, porque entiendo que la evaluación docente es una oportunidad para que el docente pueda diferenciar su oportunidad de mejora y sus debilidades. Entonces, en esa parte, si nosotros podemos enfocarnos y mirarlo con ese fin específico, podemos saber en qué nosotros somos buenos, o sea, en qué nosotros nos destacamos, pero también en qué cosas nosotros podemos mejorar. Y si nosotros podemos identificar con claridad cuáles cosas o cuáles características nosotros podemos mejorar, entonces estamos ganando, porque vamos a trabajar directamente esas partes que son de mejora. Y si el ministerio, las asociaciones nos ayudan a nosotros con la parte de la mejora, nosotros podemos avanzar muchísimo. ¿Te atreverías a decirle a algún amigo o algún estudiante que se dedica a educación? Es una pregunta muy difícil de responder porque yo no me atrevo a decirle a nadie que haga algo que no sienta y que no desee. O sea, que hay que amar educación para Hay que trabajar en amarlo. educación. Definitivamente hay que amarlo. Pero si yo no sé, o sea, si yo no tengo una chispa o no tengo, por ejemplo, una pequeñita evidencia que me diga que esa persona tiene alguna actitud o que tiene alguna intención de enseñanza, yo no me atrevería, porque es una carrera que hay que dedicarle compromiso, hay que enfocarse. Ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ya nosotros pertenecemos a la sociedad y tenemos que darle a la sociedad lo que nosotros somos, porque somos ya ahora otra moneda. O sea, ya nosotros ya no somos dueños de nuestra vida, ya somos parte de la sociedad. ¿Cómo se ve Silvio en los próximos años en educación? Quiero seguir aportando. Mi lucha no se acaba. Anteriormente mencioné que ya yo soy parte de la sociedad y mi vida está en compromiso con la sociedad para dar lo mejor de mí hacia la sociedad y que aprenda todo, o sea, todas las personas que puedan aprender algo de mí, bien. Y yo me veo haciendo esto todavía. O sea, me veo formando parte de este sistema. Es muy fácil decir me rindo, pero esa es la opción fácil. Sabemos que la educación es un gran reto, pero no imposible. Entonces Silvio se ve dedicándole tiempo y fortaleciendo la educación desde su espacio, de donde él está, porque el compromiso soy yo que lo tengo que hacer con la educación. Muchísimas gracias, Silvio, por compartir con nosotros. Y bueno, te invitamos a que sigas con tu entusiasmo, con tu vivencia y que no dejes nunca atrás a los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias. Yo también le invito a todo el público en general que está viendo esta entrevista y que está formando parte de este canal, que pueda compartir y que pueda decir cómo nosotros podemos mejorar la educación. Y yo voy a estar muy atento a todos los comentarios que surjan en la caja de comentarios para poder dar mi punto de vista y poder estar de acuerdo con esa o con aquella persona. Y de verdad que lo invito a todos.
que escriban. Muchísimas gracias. Y a ti que estás aquí en este canal compartiendo conmigo, te invito a que, si no lo has hecho, te suscribas y compartas este material con cada uno de los docentes o de los padres o de los estudiantes que entiendas que pueden sacar algún provecho o entender mejor el sistema educativo.